Bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra clase de literatura y trabajaremos el tema del verso segunda parte, los elementos del verso. Nosotros ya habíamos trabajado una primera parte donde habíamos visto dos elementos como lo eran la rima y el ritmo. Así que en esta oportunidad vamos a continuar con el tercer elemento, que en este caso viene a ser la métrica. En cuanto a la métrica, veamos. Cuando hablamos de métrica, nos vamos a referir a la medida que tiene cada verso. Debemos recordar que una línea que conformaba el poema era un verso. Y esta línea, pues, va a ser una unidad de medida. Ahora, ¿cómo voy a medir un verso? ¿Mm? Voy a agarrar mi regla de 30 centímetros, voy a agarrar mi wincha, mi centímetro y voy a poner a medir. ¿Mm? Creo que diré, profe, yo escribo chiquito, me va a salir chiquitito la medida. Otro me dirá, profe, a mí me sale grandote, ¿qué hago? No, no se trata de que vas a medir tu línea. No se trata de que vas a agarrar la regla y vas a comenzar a medir si mide 5 centímetros, 10 centímetros. No. Los versos se van a medir por la cantidad de sílabas que va a tener. Ya, eso se le va a conocer como sílabas métricas. Veamos el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva. A ver. Miren, tenemos un poema que dice así: tus ojos me miran en silencio, y yo me siento un marinero audaz, navegando en tus sueños, que susurran como el viento, mientras la vela de mi barco danza en las olas de mi ternura. Bien, si ustedes se fijan, este poema va a tener una cierta forma, ¿verdad? Como que tiene la forma de un velero, de un barco, porque va a tomar la manera, o el tema mejor dicho, va a sugerir eso, va a sugerir que es un velero. Si ustedes se fijan, también, aparte de que es un poema que tiene la forma de un velero, se van a dar cuenta que al costadito, cada una de ellas, hay un numerito. En el primer verso dice 1, el otro dice 2, 3 y así hasta el 10. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando el número de sílabas métricas que va a tener. Por ejemplo, tus. Esa palabra la quiero separar en sílabas. Simplemente es una sílaba, tus. 1, entonces ahí veo que mi primer verso tiene una sílaba métrica. El segundo verso tiene la palabra ojos. Ojos. Separo en sílabas. Ojos. ¿Cuántas sílabas tengo? 2. 2 sílabas métricas. En el tercer verso tengo las palabras me miran. Me miran. ¿Cuántas tengo allí? 3. 3 sílabas. Y como ustedes verán, al costadito figura 3 SM. SM que significa sílabas métricas. Y así sucesivamente. Si sigo contando en silencio, tendrá 4 sílabas. Y yo me siento, va a tener 5. Un marinero audaz 6. Navegando en tus sueños 7 sílabas. Que susurran como el viento 8 sílabas métricas. Mientras la vela de mi barco 9 sílabas métricas. Danza en las olas de ternura. Contabilizo y voy a tener 10 sílabas métricas. Entonces a esto vamos a nosotros a llamar pues la métrica. Contabilizar sílabas en el interior de un poema. Recuerden que en la clase pasada, cuando habíamos visto sobre los versos, habían versos de arte mayor y versos de arte menor. Se iban a llamar así dependiendo de la cantidad de sílabas que tenían. Si tenían hasta 8 sílabas, eran de arte menor. Y si tenían de 9 sílabas en adelante, eran versos de arte mayor. Bien, hasta ahí recordando un poquito. Correcto. Ahora, para hacer un conteo de sílabas, en el caso de la poesía, se toman ciertas licencias para poder, de cierta manera, aumentar o disminuir sílabas. A este tipo de truquitos poéticos, a estos truquitos que se utilizan en lo que es la poesía tradicional, no en la poesía actual. La poesía actual, recuerden ustedes que ya hay versos libres, no necesitan hacer todo este número de que cada sílaba o cada verso tenga la misma cantidad de sílabas, pero antiguamente sí se hacía, hasta incluso en las canciones. Pues bien, a este grupo de truquitos se les va a conocer como licencias métricas
o también llamadas licencias poéticas. Uy, fin, saltó por allí. Ah, cuando no, la figuretti de Mocona. Bueno, dejemos a Mocona ahí un rato y veamos con las licencias métricas o poéticas. Una de estas licencias se va a llamar sinalefa. Esta licencia poética lo que hace es permitir la unión de las vocales finales de distintas palabras para que éstas, al juntarse, formen una sola sílaba. ¿Correcto? Formen un solo grupo. La H no va a impedir que éstas se junten. Y la sinalefa lo que ayuda es a disminuir sílabas para contabilizar. A ver, profe, ya me está confundiendo. ¿Cómo es esto? Vamos por partecitas, ¿verdad? Vamos lentito, lentito. Veamos el ejemplo, dice, ¿te acuerdas de aquella noche? Si yo cuento las sílabas de este verso, voy a tener 10 sílabas. Bien, fíjense. Bien, a ver, mi camarita enfoca acá. Te, a, cuer, das, de, tengo 5, a, que, ya, no, che. Ya tengo 10 sílabas métricas. Por acá la cámara siempre me confundía. 10 sílabas métricas, ¿correcto? Pero resulta que de repente yo quiero restar sílabas. ¿Por qué? Porque quiero que concuerde con el siguiente verso que de repente tiene menos. Entonces, para fusionar, hacer una fusión, ¿ya? ¿Qué hago? Voy a juntar los finales de dos palabras. Fíjense ustedes. Te acuerdas. Te termina en una vocal. Acuerdas inicia con una vocal. La sinalefa me dice que puedo juntar estas. Si hay finales de vocales, inicio, las junto. Y voy a tener una sola sílaba. Fíjense debajo. Ahora dice tea. Profe, pero así no sé si la ve, así no me enseñaron el lenguaje. Ojo, este silabeo es únicamente aplicable a poesía. No se te ocurra silabear así en el curso de lenguaje porque tu profesor o profesora te va a desaprobar. Esto es solamente para contar sílabas métricas en versos. Entonces, he fusionado allí y he disminuido ahora las sílabas. Y si se fijan bien, la palabra, lo que está en rojito, de y aquella, también voy a fusionar ese final y ese inicio. ¿Por qué? Porque hay coincidencia de vocales. Entonces allí voy a tener la siguiente forma de silabeo. Te acuerdas de aquella noche. Disminuyeron las sílabas. Ya no hay 10 sílabas métricas. Ahora hay 8 sílabas. Ya me mareé, profe. ¿Cómo es esto? Entiéndame, porfa. Bien, repito. La sinalefa es un truco, una licencia métrica, que lo que te ayuda o lo que hace es ayudarte a reducir sílabas en un verso. El verso, ¿te acuerdas de aquella noche? Si yo lo separo, va a tener 10. Pero yo quiero reducirlas, quiero disminuirlas, no quiero 10 sílabas, quiero que haya menos sílabas. Entonces aplico la sinalefa. Junto la vocal final con la vocal inicial de dos palabras distintas, las fusiono y ahora se han juntado y en lugar de 10 sílabas tengo 8 sílabas. ¿Correcto? Muy bien, correcto, perfecto. Entonces, a ese truquito se le va a conocer como sinalefa. Vamos al siguiente truquito, o los siguientes truquitos. Yato. Uy, profe, me está tocando temas de lenguaje, profe. Yo no soy bueno en yato y diptongo y esas cosas. Recordemos, acá tienes que recordar necesariamente las nociones de qué cosa eran yatos, diptongos y silabeos, ¿ah? Si no, poquito que te vas a perder. El yato. Recordemos que en lenguaje, yato es separación. ¿Ah? Es una especie de divorcio, ¿no? Vas a separar sílabas, ¿ah? Vas a separar sílabas para poder, digamos que, dispersarlas en varios grupos. Aquí el yato, en lo que es el caso de la poesía, es una licencia opuesta, es lo contrario a la sinalefa. Si yo utilizaba la sinalefa para juntar, aquí el yato lo que hace es impedir esa unión de vocales. ¿Cómo así? Pues resulta que para que mi vecina, mi vocal vecina, no se junte con la otra, voy a aplicar yato. Yo no quiero que mis vecinas se junten. No, yo no quiero que estén así juntitas. Quiero que hayan separadas. Entonces acá me dice que para que haya yato,
una de esas vocales tiene que estar acentuada. En este caso, como vemos, con tilde. Por ejemplo, dice, llegó ella con su corte. Si yo de repente por ahí digo, ay, quiero juntarlas, quiero unirlas, porque tengo una vocal final, o llegó, con una vocal inicial, ella, quiero fusionarlas, pero no voy a poder, acá no puedo, acá las voy a tener que divorciar, no las voy a poder juntar. ¿Por qué? Porque la palabra llegó tiene una vocal acentuada, entonces ahí no hay fusión, no hay fusión, le pongo una barrita, ya eso lo voy a conocer como hiato. Hiato entonces es una separación, ¿correcto? Repito. En lenguaje nosotros conocemos al hiato como una separación. Separación de vocales para formar sílabas distintas. Aquí también es lo mismo en el caso del conteo de las sílabas métricas. El hiato me va a impedir que yo las fusione. Es lo contrario a la sinalefa. Pero para poder aplicar aquí el hiato, necesariamente una de mis vocales tiene que tener acentuación fuerte. O sea, llamémosle tilde. La siguiente licencia se le va a llamar diéresis. Ahora, esta licencia lo que hace es disolver. Así es, va a disolver el diptongo natural. Cuando hablamos de diptongo, recuerden ustedes que en lenguaje un diptongo era unión, ¿cierto? Unía vocales para formar una misma sílaba. Aquí en este caso la diéresis lo que hace es disolver el diptongo, o sea, la unión natural, mediante el uso de esos dos puntitos que le colocábamos a algunas vocales, ¿recuerdan ustedes? La famosa diéresis o crema, ¿correcto? Entonces, la diéresis lo que hace es disolver el diptongo natural, colocándole ese simbolito encima, así sea la I. Me van a decir, profe, pero la diéresis solo se le pone en la U. Sí, es verdad. Pero aquí simplemente es un gráfico para distinguir o que se den cuenta que ahí estoy aplicando la diéresis. Por ejemplo, dice, a lo lejos se oye un ruido. Yo separo silábicamente la palabra ruido, voy a tener solamente dos sílabas ahí, ¿cierto? Ruido. ¿Por qué? Porque ahí hay diptongo. Recuerden que el diptongo es unión. Pero yo de repente necesito separarlas para que coincida en la cantidad con otro verso. Y si yo quiero separar ruido, entonces lo que hago es colocar la diéresis, esos dos puntitos, en la primera vocal de esa palabra, en este caso sobre la U, y las voy a separar ru y do. Y en lugar de dos sílabas, voy a tener tres. Entonces la diéresis me permite aumentar una sílaba más. ¿Ya? Repetición, nuevamente. La diéresis hace que yo rompa el diptongo, rompa esa unión de las vocales. ¿Cómo? Simplemente colocándole esos dos puntitos, conocidos como diéresis o crema, en una de esas vocales y las divorcio, las separo. Entonces ahora se aumenta el número de sílabas. Repito, aplicable solamente a poesía. No se les ocurra para nada hacer esto en lenguaje. Siguiente licencia poética. La sinéresis. La sinéresis lo que hace es juntarme a dos vocales abiertas, pero estas tienen que estar en el interior de una misma palabra. O sea, son dos vocales internas. ¿Ya? Recuerden ustedes que en lenguaje, cuando yo encontraba dos vocales abiertas, ¿qué pasaba? Las separaba, ¿cierto? Abiertas con abiertas se separan, no podían estar juntas, se odiaban a muerte. Pues acá la sinéresis lo que me permite es unirlas, las voy a juntar. Vamos al ejemplito. Dice, el héroe canta con maestría. Voy a coger una de estas palabras, maestría, y también héroe. Analizo la primera de ellas, héroe. Si yo separo silábicamente la palabra héroe, voy a tener lo siguiente, voy a tener e. Tres sílabas. ¿Por qué? Recuerden que hay dos vocales abiertas. O, e. Abierta con abierta, van separaditas, no forman sílabas. Pero aquí yo necesito juntarlas. Quiero juntarlas para disminuir sílabas. Entonces junto estas vocales abiertas y voy a tener la separación de héroe de la siguiente manera. Héroe. Dos nada más.
Estoy reduciendo sílabas. Igual sucede con maestría. Si yo separo la palabra maestría, voy a tener ma, es, tri, a. Voy a tener 4, ¿cierto? Pero yo aplico aquí la sinéresis que me dice que puedo juntar dos vocales abiertas, en este caso la E, la A con la E, y voy a tener maestría. Y de 4 voy a reducir ahora a 3 sílabas nada más. Entonces la sinéresis lo que hace es reducción. Va a reducir. Profesor, ¿pero para qué me sirve eso? Bueno, te sirve ahora solamente para conocer. Y si por ahí se te ocurre de repente hacer una poesía del tipo tradicional, porque repito, hoy en día la poesía utiliza el verso libre, no estar contando. Pero esto también se aplica en música, en canciones, para que encaje, para que haya ritmo, utilizan mucho el conteo de sílabas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro truquito más. Hoy apareció por ahí Mocona. La ley de los acentos finales. Aquí nos dice lo siguiente. Acá también tienes que seguir recordando algunos temas del lenguaje. Por ejemplo, el primer caso del acento final. Nos dice, si el verso termina en una palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Profe, ya comenzó ahora con las agudas. Segurito, después me va a hablar de las graves y las esdrújulas. Sí, voy a tener que hablar de eso. Y recordarte, ¿cuándo llamábamos palabra aguda? A ver, no los escucho. Hablen. ¿Cuándo se menciona que una palabra es aguda? Así es, cuando la palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Correcto? Me fijo aquí. Hay dos palabras. Una aguda con tilde y otra sin tilde. Pared es una palabra aguda. Pared. Mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pared tiene dos sílabas. Pero si yo le aplico la ley de acentos finales, me dice que yo le puedo aumentar una sílaba más. 2 más 1, en total me va a dar 3 sílabas. ¿Ya? Ese es en el imaginario, ¿ah? No es que así pase, por si acaso. Dentro de, repito, solamente poesía. ¿Para qué? Para hacer que todos los versos coincidan. Entonces, pared tiene 2 sílabas normales, pero si yo la cuento de manera poética, utilizando versificación o métrica, voy a tener que pared tiene 3 sílabas métricas porque estoy aplicando la ley de los acentos finales. Explosión. Explosión. Es una palabra aguda, ¿correcto? Mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ción. Son 3 sílabas. Yo le pongo 3, pero le aplico la ley de acentos finales. ¿Qué me dice la regla? Que si la palabra es aguda, le sumo una. Y ahora voy a tener 4 sílabas métricas. No sílabas reales, sílabas métricas. Vamos trabajando poesía. La siguiente ley de acentos finales me dice que si la palabra es esdrújula, esta va a restar una sílaba menos. Es decir, mientras que la aguda te aumenta, la esdrújula te resta. Profe, pero no sé las esdrújulas. Recuerden, pues las esdrújulas todas van a llevar tilde, así que te vas a percatar que necesariamente las esdrújulas siempre llevan tilde y llevan la mayor fuerza de voz en la última. No en la última. Penúltima, tampoco. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¿No? Veamos la palabra. Sábana. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la sílaba sa. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿Qué me dice la ley de los acentos finales? Esa esdrújula, le resto una. Entonces ya no va a tener 3 sílabas, sino 2. 2 sílabas métricas. La palabra kilómetro. Kilómetro es una palabra esdrújula. Tiene 4 sílabas. Ley de acentos finales. Por ser esdrújula le resto una. Entonces me va a quedar 3 sílabas métricas. Entonces, aguda, aumenta una sílaba. Esdrújula, le resto una. Profe, las graves, si tu palabra o tu verso termina en una palabra grave, no se aumenta ni se resta nada. Queda así, tal cual.
Vamos a aplicar lo aprendido. A ver. Ajá. Ay, poquito la gripe. No es coronavirus por si acaso. Poquito de alergia nada más. Tenemos acá unos versos de Antonio Machado. A ver, dice así. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atacado en 100 riberas. ¿Mm? Ahora, yo voy a aplicar lo aprendido. Fíjense ustedes en la palabra he y la palabra andado. Vocal final, vocal inicial. Las junto, las fusiono y formo una sola sílaba. En el cuadrito que ustedes tienen a su derecha, que está con las letritas rojas, están separadas, ya están fusionadas. Entonces ahí, si yo empiezo a separar, voy a tener en total 11 sílabas métricas. ¿Cómo así? Ean, da, do, muchos, caminos. Ea, una sola sílaba, vierto. Si yo cuento todas esas que está separado, tengo 11 sílabas métricas. ¿Correcto? Digo sílabas métricas porque estoy aplicando lo aprendido. Abajo también debe hacer coincidir. También debe medir 11 sílabas. Y entonces me doy cuenta que también voy a aplicar una licencia poética, la de la fusión. ¿Cómo así? Allí, en la palabra navegado y en la palabra en. Tengo vocal final, vocal inicial y las he fusionado. Y al momento de silabear me ha quedado de la siguiente manera. Muchas veredas he navegado. Fíjense bien, doin. Ha formado un solo bloque. Y si yo las cuento, también voy a tener ahí 11 sílabas métricas. Y la última, en la última línea o el último verso, también quiero que tenga 11. Y para que tenga 11, he aplicado sinalefa. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde he aplicado la sinalefa? En la palabra y atracado. Esa Y está sonando como vocal, por lo tanto, puedo fusionarlas. Y ahí tendría ahí mares ya, no voy a decir ya, sino ya, mares ya, traca, y ahí fusiono o doen, y acá, fíjense bien qué pasó. He aplicado la diéresis. Le he puesto 2 puntitos a la I para romper el diptongo y aumentarle una sílaba más. Y por lo tanto, ahí voy a tener 11 sílabas métricas. Si ustedes se fijan, en el cuadro inferior, al costado de esa carota ahí que está de mocona, tengo que en el primer verso tiene 11 sílabas métricas y he aplicado sinalefa. En el segundo verso también ya tengo 11, o sea, todos los he hecho coincidir para que todos tengan 11, y veo que en el primer verso apliqué la sinalefa. En el segundo verso también sinalefa. Y en el tercer verso he aplicado sinalefa y también se ha aplicado la diéresis. ¿Ya? Vamos, tenemos que seguir practicando para que esto nos quede más clarito. Ajá, aquí dice. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que murió de amor. Primer paso. Así acá ya está, digamos, más así despacito. Primer paso. Debo separar de la manera tradicional, de la manera normal en que se separa unas palabras, en que se separan las palabras. Dice, quiero a la sombra de un ala. La separo, ustedes se fijan en el cuadrito que está ustedes a su derecha. Tengo ahí 10 sílabas en mi primer verso. Contar este cuento en flor. La separo, tengo 8 sílabas. La niña de Guatemala, la separo, tengo 8 sílabas. La que murió de amor, tengo 7 sílabas. Fíjense ustedes, 10, 8, 8, 7. Pero aquí, ¿ustedes creen que el poeta lo ha hecho así de una manera desordenada? No. Aparentemente, unas tienen más sílabas que otras. Pero aquí él ha aplicado licencias poéticas, porque lo que ha querido este poeta es que todas tengan la misma medida.
Si ustedes se fijan, el verso 2 y el verso 3 tienen 8. Significa que es la que está mandando, es la que tiene mayor cantidad de coincidencias. Entonces, lo que yo intuyo es que la primera también debe tener 8 y la última también, para que todas tengan únicamente 8 sílabas métricas. ¿Y qué hizo entonces el poeta? Vamos a ver qué truquitos utilizó. Bien, Moconita, ayúdanos ahí. Fíjense bien. En la primera, fíjense en el cuadro donde está la parte inferior. Fíjense que ha fusionado la palabra quiero con a. Dice ahora quiero a. Está reduciendo, ya redujo ahí una. Luego de las ha fusionado, ya redujo 2. ¿Cuántas sílabas entonces ahora tiene el primer verso? Ya no tiene 10, tiene 8. 8 sílabas métricas. Se emparejó, ahora están 8. El segundo verso también tiene 8. El tercer verso también 8. Pero el último verso todavía tiene 7. Me pongo a pensar, ¿qué le aplico para que tenga 8? Para que también tenga 8. ¿Ah? Así es, la ley de acentos finales. La palabra amor, es una palabra aguda. ¿Qué me dice la ley de los acentos finales? Que las palabras agudas se les aumenta más 1. Entonces, ahora también tiene 8 sílabas métricas. El verso de aquí del poeta ha quedado entonces perfecto. Ya no tienen 10, 8, 8, 7, sino que todas en el fondo tenían 8 sílabas métricas. O sea que el poeta hizo muy bien su jugada, planteó muy bien todas sus estrategias matemáticas para hacer que todas tengan 8 sílabas métricas. Repito, esto era aplicable en lo que era la poesía tradicional. Vamos con una más para que despejar totalmente las dudas. Aplicando aquí todas estas licencias poéticas. Veamos, tenemos en la columna de su izquierda los versos que dicen así: tantos caminos caminé, tantas personas conocí, solo a mí misma me encontré, gracias a ti. En cada sueño que soñé, en cada vida que viví, solo buscaba sin saber algo de ti. Muy bonito, ¿no? Acá parece que hay romance en el aire. Pues bien, lo primero que voy a hacer para determinar cuántas sílabas métricas y qué cosa se aplicó es lo siguiente. Fíjense en el cuadro que está a un costado. Tengo estructurado el poema y en una columna está la verdadera cantidad de sílabas que tiene. Tantos caminos caminé, tiene 8 sílabas. Tantas personas conocí, 8 sílabas. Solo a mí misma me encontré, tiene 10, como que aumentó y descuadró todo. Gracias a ti, tiene 4. En cada sueño que soñé, tiene 8. En cada vida que viví, 8. Solo buscaba sin saber, 8. Y algo de ti, 4. Entonces, si me fijo, aquí lo único que me está descuadrando es ese 10, ¿no? Entonces me doy cuenta que de repente debe medir 8. Pero cuando yo me pongo a analizar todo, veo que no va a llegar a 8, sino puede llegar hasta 9. Y para que todos se emparejen en 9, ¿qué hago? Me fijo en el primer verso. Tantos caminos caminé. Caminé. Palabra aguda. ¿Qué hago? Le sumo una. Por la ley de acentos finales. 8 más 1, 9. Entonces tengo ahí 9 sílabas métricas. Conocí. También es aguda. Ley de acentos finales, le aumento una. Tengo 9. La otra palabra o el otro verso dice, solo a mí misma me encontré. Aquí, ¿qué puedo hacer? Aplicar sin alefa, es decir, fusionar. Fusiono solo a, me encontré, ahí voy a fusionar y voy a reducir y me va a quedar 8 sílabas, pero yo quiero que me quede 9, así que la palabra encontré es aguda. Le sumo una y voy a tener ahora 9 sílabas métricas.
Entonces, en el tercer verso he aplicado 2 jugaditas, la sinalefa y la ley de acentos finales. Gracias a ti la dejo en 4. No le hago nada, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, va a coincidir con algo de ti, que también va a tener 4. Y entonces me estoy dando cuenta de algo, que todas tienen 9, 9, 9, 4, 9, 9, 9, 4. Está perfecto. Está perfecto las medidas. Porque, ¿para qué? Para que haya ritmo. Para que haya ritmo. Y lo mismo ha pasado en los siguientes versos, donde, como ustedes se fijarán, solamente se ha aplicado la ley de acentos finales. ¿Ya? En cada sueño que soñé, aguda, 8 más 1, 9. En cada vida que viví, viví, palabra aguda, le sumo 1, va a tener 9. Solo buscaba sin saber. Saber, palabra aguda, le sumo 1 y tengo 9. Entonces aquí mi ritmo pues quedó perfecto. Corazoncitos que latan. ¡Yay! Perfecto. Bien. Eso, con esta parte de las licencias poéticas, hemos terminado lo que corresponde al verso y sus elementos. ¿Cuáles eran los elementos del verso? Recuerden la rima, que era la coincidencia de sonidos finales. Sonaba, cantaba, hay rima. Y que la rima podía ser de 2 tipos, una rima consonante y una rima asonante. También había un tipo de verso llamado verso libre cuando no existía rima, ¿correcto? Luego aprendimos también el ritmo. El ritmo era la coincidencia de acentos en el interior de un verso. Es decir, que las palabras acentuadas tenían una coincidencia y esto le iba a dar musicalidad. Y hoy hemos aprendido la métrica, es decir, a contar sílabas métricas, que no es lo mismo que el silabeo normal, dentro de lo que es un verso. Todo esto, jovencitos, corresponde al plano de los versos tradicionales, los versos que eran escritos hace mucho tiempo. Hoy, si quieres ser poeta, ya no es necesario que apliques todo esto. Pero si eres de las personas que les gusta que haya coincidencia de sonidos, que haya coincidencia en los ritmos, puedes ir jugando con todos estos elementos y aplicarlos a tus construcciones poéticas. Y si los acompañas de las figuras literarias que hemos visto ya en otra clase anterior, pues de hecho que te va a salir algo muy bonito, algo bastante trabajado, y así no vas a tener que copiar los poemas que están pues en las redes sociales. Tú mismo vas a poder crear tus propios poemas y ya no vas a tener pues que copiarte los poemas de otros y dedicárselo pues a tu crush, ¿no? ¿Cierto? Pues bien, entonces, con esta explicación ha quedado por concluido el tema del verso. Nos estaremos viendo en otra siguiente clase, continuando con algunos conocimientos más sobre autores poéticos, porque estamos trabajando en lo que corresponde a la poesía. No crean que Mocona no me ha acompañado, sí ha estado acá conmigo desde hace rato. Es más, están Figuretti, que ustedes han visto sus dibujitos ahí. Bueno, despídete Mocona, despídete, chao, chao, chao. Bien chicos, yo también me despido y nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense, un abrazo para ustedes. Adiós.